cuéntenos, por favor, dentro de sus posibilidades, estas nuevas posibles denuncias que han llegado a usted. Bueno, en realidad tengo secreto profesional, pero son dos. Los dos no estarían prescriptos. Recordemos que la prescripción de este tipo de delitos tan agravados es de 20 años, pero que nuestro Código Penal tiene un límite de 12, el cual estaría prescripto. Por eso, lo que pedimos nosotros no es una condena para que vaya preso por el caso de Rafael, sino es una investigación a los fines de detener claramente estas situaciones que se van repitiendo constantemente en el caso de Pepe Cibrián. O sea, los llamados telefónicos fueron innumerables. Estas dos personas estarían en condiciones de denunciar, claramente, por eso no puedo todavía ponerlos en el habla, porque ustedes saben que antes de la entrevista conmigo tienen una entrevista con una psicóloga y después tienen un peritaje para saber si la víctima está en condiciones de atravesar un proceso penal. Porque en realidad muchas veces, y me ha pasado con Rafael, es importante decirlo, yo tenía la denuncia hecha y Rafael, llorando mal y a pedido de la psicóloga que me llamó, lamentablemente estaba la denuncia, digamos, guardada en un cajón. Doctora Hermida. Que él se encontrara bien. Doctora, le quiero preguntar justamente sobre eso, hasta lo que pueda contar, porque sé que tiene secreto profesional, pero ¿qué elementos encontró usted en la pericia que le hizo a Rafael como para poder enlazarlo y que sea congruente con una persona abusada? Como para entender qué elementos se leen a priori de esa pericia. Bueno, normalmente los peritados tienen un antecedente que se visualiza en cada una de las técnicas. Por ejemplo, en la técnica del Roger hay una situación de dolor y de abuso en varias de las láminas. En los test generales presenta un trastorno, haber vivido un trastorno que, bien dijo hoy una psicóloga en línea, son comparables a los trastornos de los excombatientes. Cuando regresan de la guerra, ellos viven situaciones terribles y en la situación, así como lo ven fuerte a Rafael es un hombre que vive llorando por esta situación que le pesó como con un fantasma, ¿no? Pero, a ver, tiene ninguna necesidad de tipo económica ni social para hacerlo público. Ayer hablábamos fuera del aire. Lo que pasa. Ayer hablábamos y justamente me apuntabas eso, que al momento de dar su testimonio, alguno de los detalles, él te había pedido que los dieras vos porque no estaba preparado para ponerlo en palabras frente a la justicia. Digo, para contrastar con la seguridad quizá excesiva, ¿no?, que uno veía en él, como un espíritu combativo, que para algunos quizá deslegitimaba, ¿no? Y porque no se mostraba tanto como víctima. No, bueno, estaba evidentemente armado con esa fortaleza que le veíamos, pero según lo que usted cuenta, Hermida, tuvo momentos de gran debilidad. A ver, sabemos lo del secreto, ¿no?, profesional, pero estos dos casos que usted describe, también Descalzi desde Uruguay mencionaba a otras posibles víctimas. ¿Tuvieron que ver en Argentina o en Uruguay? No, en Argentina. En Argentina, a pesar de que una de las víctimas no se encuentra en este momento en el país, los hechos ocurrieron en la Argentina. Creo que hay uno de provincia, todavía no está determinado porque me tienen que mandar todo el relato, que eso lo hacen conjuntamente con una de las psicólogas, el relato, y dentro del relato yo por supuesto hago lo que se llama la tipificación primaria del delito, saber qué tipo de abuso es. En uno de los casos el modus operandi es exactamente igual y estaríamos hablando claramente de un abuso sexual grupal. Ahora, la situación que se repite es este abuso sexual grupal, donde él necesita de terceros para cometerlo. Y lo importante, ayer cuando le preguntaban a Rafael, que yo lo notaba porque lo conozco ya un poco más,
que estaba muy como alterado, con necesidad de defenderse, y trataba de hacerse de alguna manera el varón para no pasar su vergüenza. En realidad él fue llamado a mostrar sus dibujos al piso de arriba, y cuando sube, estos dos hombres lo agarran, lo llevan con el denunciado, y los tres conjuntamente lo abusan con lesiones. O sea, el chico sale con la camisa rota, sale medio descalzo buscando los zapatos, sin campera, sin todas las cosas que había llevado, Raquel, y es una situación de violencia terrible. Raquel, a ver, más allá de los dos casos, que uno tengo entendido que está en Latinoamérica y otro está acá en Argentina, pero digo, independientemente de esos dos casos y de los que supuestamente aparecieron a raíz de la denuncia mediática, más allá de la judicial de Rafael, lo que yo quiero saber es, después de tantos años, digamos, las pruebas son más difíciles de demostrar. ¿Es sencillo o es posible llegar a una conclusión y poder demostrar algo así solamente por pericias psicológicas, o realmente es un trabajo complejo para las víctimas? Porque imagínate que a veces sucede que es complejo para la víctima inmediata. Sí, imagínate algo que pasó tanto tiempo. Bueno, yo te diría una cosa, lamentablemente en el caso de Rafael, las cicatrices que tiene psicológicas son evidentes, por eso tomamos el caso. Tiene cicatrices psicológicas evidentes, relevantes y fácilmente identificables. Doctora, y con esto, reforzando la pregunta que hizo D'Amato, ¿con esta única prueba es suficiente para que supuestamente Pepe reciba una condena? No, por supuesto que tendrá testigos, tiene testigos que se aportarán a la brevedad, hay testigos del comportamiento de él, de la metodología, hay testigos, y además de testigos hay llamadas telefónicas, se han guardado mensajes de... Pero digo, que un perito psicológico determine que se vio afectado y que lo vivió no es suficiente. En realidad, en algunas causas hemos llegado a juicio solamente, por ejemplo, la causa que cambia la historia del abuso es la causa de Giuliana contra Alexis Zárate, el jugador de fútbol. Señora. Esa realmente era muy difícil de probar, terriblemente difícil de probar, y lo que logramos es que la testimonial de la víctima y las periciales de la víctima y las periciales de él, porque Alexis Zárate se lo peritó, tuvieran el valor probatorio suficiente como Doctora, para condenar. Dígame usted que tiene tanta experiencia, porque hay muchos derechos que protegen a la mujer. ¿Es lo mismo en el caso de Rafael, que es hombre? Mirá, Diego, yo ayer pensaba, ¿no?, mientras lo veía en televisión a Rafael, yo pensaba que soy abogada de los dos primeros que hablaron, de Calu Rivero por el caso D'Artés y de Rafael, que es la versión de lo que podría ser Calu Rivero para las mujeres, ¿no? En realidad Rafael representa las víctimas, las disidencias que son víctimas diariamente de este... Y también, perdón, doctora, pero... son compuertas que se abren, tanto Calu Rivero contra Juan D'Artés. Sí, pero llegado el caso, ahí son casos únicos. En este caso, Hermida, corríjame si no es así. ¿Cómo no? Estamos en presencia de un delito colectivo donde son 3 individuos los que invaden a la víctima, donde no se determinan, digamos, el accionar y el poder, digamos, de daño que pueden llegar a generar. 3 personas. ¿Cómo se determina qué tipo de lesiones hizo cada uno? ¿Cómo se determina quién hizo esto y aquello? El grado de responsabilidad. Después de casi 20 años. Es muy difícil. Bueno, en el relato es importante decirles que el relato que me hace a mí Rafael, es importante esto. La psicóloga, le digo, discúlpame, ¿cómo lo viste a Rafael? Y la psicóloga me dice, bien, por supuesto, el relato es absolutamente creíble, tiene cicatrices psicológicas, tiene cicatrices de índole importante en su sexualidad, y le digo, pero, ¿qué ves? Y que todavía no me contó todo, que es mucho más grave de lo que me dijo. Ojo, eso lo dijo Rafael ayer, ¿eh? Sí, que había más. Rafael dijo que pasó algo más grave que él no quería decir que había pasado. Y es muy difícil para las personas que son víctimas de abuso hablar inmediatamente, y también es difícil después de 20 años. Piensen que esta persona
puede guardar ese secreto, tratando de naturalizarlo, tratando de negarlo y de repente a los 20 años lo habla, pero tal vez no lo puede hablar todo, lo va hablando en parte, Hay una se va mamá quebrando mayor que por también dentro. lo frena, ¿eh? Claro. Y no que la mamá lo frena porque le dice no cuentes. No, La edad de la madre y lo que le pasó a él, como a la mayoría, supongo, La de consecuencia, las ¿no? consecuencias lo frena un montón y sobre todo con una mamá internada en terapia intensiva, a raíz de más todavía. Ahora, doctora, le quiero consultar por los tiempos. Estamos hablando de esto, a ver, de este episodio que relata Rafael, que sufrió ya hace 20 años aproximadamente, 21. o un poco más. ¿Qué pasa con la justicia, no? Y con los tiempos. Yo entiendo que una persona que sufre una situación así, lo dice cuando puede y cuando quiere y cuando... Como puede. Claro, exactamente. Entonces, le quiero consultar qué pasa con la justicia y estos tiempos. Bueno, en relación a lo que habías comentado, te digo que las denuncias siempre son válidas. No importa el tiempo en que se haga, la denuncia es válida. La defensa de Pepe Cibrián va a oponer la prescripción, así como la hizo la defensa de Gianola. Para no abrir realmente la investigación, van a oponer la prescripción. Nosotros vamos a oponer el pedido de la investigación y el saber la verdad, más allá de que a Pepe que nadie lo condene por la causa de Rafael. Pero esto es una especie... Rafael no lo hace para ganar él, lo hace para que los otros se animen, porque Rafael hay algo que no contó, que un chico lo llamó llorando, un chico de entre 20 y 30 años, lo llama llorando, le cuenta su experiencia y eso lo anima a él a ser el primer denunciante para que el resto se anime a denunciar, así como recordamos el caso D'Artés y llegamos a Telma, ¿no? Que fueron todas las que hablaron. Bueno, en realidad lo que está haciendo Rafael no es pretender una prisión por él, sino él dice, yo quiero un careo. Una cosa que repite todo el tiempo es quiero un careo con Pepe Cibrián. La realidad es que nosotros nos preguntamos, ¿un sobreseimiento por prescripción es inocencia? La respuesta es no. Es simplemente el transcurso del tiempo. No significa que Rafael haya mentido. No significa que no sea verdad lo que estemos hablando. Entonces, por lo tanto, nosotros le vamos a pedir al juez que simplemente diga si es verdad lo que dice Rafael o no. A nosotros nos preocupa muy poco, no tiene interés económico Rafael alguno, no tiene interés nada más que dejar sentado, como hizo Calu, que también tenía en su momento prescripto el delito. Recordemos que Calu también lo tenía prescripto, pero cambiar la historia de otra manera. Totalmente. Yo sé que vamos a tener una denuncia por injurias, obviamente la vamos a tener.